la disco yo la veo. Ella me mira y comenzó el coqueteo. Ella me ve y se luce, se vuelve loca cuando el bambino la seduce. Llevo la disco yo la veo. Siento que este va a ser un poquito rápido. Ya me siento un poco mejor. Ya volví a activar mis redes. Es que, no mames, güey. O sea, te lo juro. O sea, no me como cagado. Pero te lo juro que a todos yo les avisé. A todos, güey. A todos yo les avisé que yo iba a estar un poquito como aislado. Y parece fue que todos dijeron, güey, hay que no molestar, porque no. Pero como de, hay que hablarle a Alan. Todos me hablaron hoy. O sea, esta semana todos me estuvieron hablando, güey. Por algo será. Pero ligado al capítulo pasado, capítulo siguiente, no sé cómo es que vayan a ir acomodados los capítulos, pero ven que yo les había comentado, yo soy del 16 de octubre, mi papá es del 15, el aniversario de mis papás es el 17 de octubre y el cumpleaños de la chata, o sea, de mi perrita la chata, era el 18. De hecho, como tal, en octubre hay muchas como celebraciones de mi familia. O sea, hay muchos como cumpleaños y así. Pero de hecho, yo debía haber nacido. Yo debí de haber nacido el 15. Se supone que mi papá y yo íbamos a cumplir juntos años. De hecho, nos lo celebraban juntos. Llegaron a ser como 2 que 3 fiestas en donde nos celebraban el cumpleaños juntos a los dos, pero creo que fueron como 2 veces. Una. Mi papá es el... No recuerdo, el que es, pero es uno de los más chicos, de 8 hermanos, 9. Son 7 hombres y 2 mujeres, si no mal recuerdo. Se llevan 2 años mi papá y mi mamá. Mi papá es del 71, mi mamá es del 73. Mis papás se conocen en una discoteca donde mi papá tocaba. Y mi papá era amigo de la hermana de mi mamá. Y por eso fue que se conocieron ellos dos. Porque mi tía los presentó. Anduvieron. No fue hasta el 90 y tantos que se casan ellos. Fue... No sé cuánto tiempo se esperaron para tener a mi hermana. Mi hermana nace en el 99. Yo nazco en el 2001 y mi hermano en el 2003. Pero obviamente hubo como hubo como se les llama ahorita red flags. En toda la relación, o sea, cuando mi mamá nos contaba como su historia de amor. Era como muchas como cositas que era como de... ¿Por qué no te fuiste? Mi papá ha sido siempre ha sido DJ. No sé cómo fue que empezó, la verdad, esa historia no la desconozco. Nunca lo vi tocar tampoco. Sé con qué artistas trabajó, eso ya lo iremos explicando más adelante, pero nunca lo vi tocar. Entonces mi papá al estar dentro de la vida pues de las fiestas y así del entretenimiento, vaya, pues lo consigues todo muy fácil. En cuestiones como de pues alcohol, drogas, mujeres, del dinero y toda esa vuelta, principalmente las primeras 3. Entonces se rumora que mi papá estaba saliendo con una chica. No sé si antes, durante o después de que se casaron. Pero creo que le prometió estar con ella. So, cuando mi papá se casa, esta chica va... El chiste es que mi papá está con mamá ya. Entonces esta chica va a hacerle un revolú a mi papá en la cabina. Ya en el antro. Mi mamá ya estaba con él. Pero no recuerdo si ya estaban juntados, todavía eran novios o ya estaban casados. No recuerdo. So, mi mamá entra y mamá dice como de... o sea, también mi mamá. Dice, no, pues entra y no, pues estoy interrumpiendo su vuelta, ¿no? Y dicen, y eso porque ya nuevamente nos lo contaron como muchísimo después, que esta señora lo embrujó a mi papá y lo saló de por vida. Y es fecha a día de hoy donde mi papá no, o sea, no es de que no consiga trabajo, sino
No, o sea, la neta no, pues no le va bien, la verdad, no le va bien, no le va bien. Mi papá siempre fue una de las personas, no sé, fue muy raro, nunca tuvo un abogado, eh, es muy bueno, o sea, ahí es donde entra la verdadera pregunta. ¿Se debe separar al artista de su arte? O sea, por ejemplo, tenemos a Pablo Picasso, a Gandhi, a Diego Rivera, a Frida Kahlo, a Chris Brown, a Yoko Ono. O sea, tenemos a muchísimas personas que han hecho, o sea, como artistas son excelentes. A ver, déjenme ver. No era nadie. Nada más eran mis perros ladándolo, güey. ¿En qué estábamos? Ah, sí. O sea, es porque se supone, o sea, que dicen que son las mismas personas, pero y o sea, nos vamos a artistas, Donovan Morales, varios personajes de la industria del baile, o sea, digo, con mi papá como artista es muy bueno, o sea, la neta en su trabajo, tuvo como tal dos trabajos, hizo trabajo de manager y pues de DJ, y en los dos trabajos fue muy bueno, pero como persona, era una persona, ¿qué te digo? Muy funable. Mi papá fue de los artistas, fue el primer, fue el que trajo a Niga a México, mi papá. Trabajó con J.I. Mendoza, con Baby Killa, con Big Metra, con Wisin y Yandel, con Don Omar, con Daniel, con Las Lebutsi. Trabajó con mucha banda. Con Calé, trajo a Calé el Mr. Party. Bueno, Calé la evolución, entonces ya la evolución. A Deja Vu Family, que es Stone y Faz. No, Faz es el hermano de Niga, ahorita Flex. Trabajó con mucha gente. A Yoshi Parayal, creo que fue el último con el que trabajó. Pero con todos salía de pedos, o sea, no sé cómo estuvo la vuelta. Por ejemplo, con Niga, cuando traen a Niga por primera vez, mi papá, no sé cómo chingados lo trajo, pero mi papá lo firma. En el negocio, hay que tener muchísimo cuidado, güey. Incluso siendo tus amigos, güey. Familia, todo. ¿Por qué? Porque al haber una cantidad excesiva de dinero, la gente se convierte en realmente lo que son, güey. Unos perros de mierda, güey. So, cuando mi papá trae a Niga, mi papá va por el aeropuerto. Y su amigo se adelanta. No recuerdo si fue Sony o fue Universal o fue Warner. Pero fue una de esas tres. El que lo trajo. Iban a firmar como el contrato por tantas presentaciones y ellos iban a ser como los que lo iban a estar moviendo. Mi papá lo trae, llega su amigo y... Ah, porque para esto mi papá, todos eran sus amigos de mi papá, güey. Todos. So, llega su amigo y le dice, nada más fírmame aquí y ya lo empezamos a mover. So, cuando mi papá lo firma, mi papá le cede los derechos, le cede su mitad al otro güey. Y mi papá lo sacaron del juego, lo sacaron de la movida. Y el contrato era un contrato grande, o sea, si era un contrato, o sea, estamos hablando de millones, o sea, si era un contrato como de 10 millones, 15 por ahí, o sea, si era un contrato grande, o sea, no recuerdo si eran 10, eran 40, o sea, pero ya, o sea, estábamos hablando ya de millones. O sea, todavía fue recién de que Niga había sacado Te Quiero, o sea, el Romantic Style, todo ese álbum. Nosotros nunca lo conocimos. Porque pues nunca llegó a nosotros. O sea, mi papá sí lo conoció. Y era cuando en ese entonces todavía estaba Ritmozón Latino. No sé si ahorita siga existiendo. Estaba en los premios Ritmozón Latino. Ganó a Artista Revelación del Año y a Mejor Canción, creo. Y ese fue como tal el último proyecto grande que tuvo. O sea, te estoy hablando cuántos años tiene Niga. Después trajo a Calé. Y después trajo a Yoshi. A Yoshi para él sí lo conocimos. A Kale igual. Pues Kale estuvo con nosotros como un mes. Lo que hacía mi papá era que obviamente tú al traer a alguien pues tienes que hacerte cargo de absolutamente todo. O sea, de todos los viáticos, vaya. Entonces mi papá, ese dinero que le daba la promotora, por así decirlo, mi papá lo guardaba. Y en vez de irlo a hospedar a un hotel, hacían que se hospedaban en la casa. Entonces, nosotros, por ejemplo, Kale
musical, es muy amigo nuestro. Yoshi, pues, de hecho, Hania conoció a Yoshi para allá, sí tuvo chance de conocer a Yoshi. Em, de Yabu Family, o sea, que fue Tony Faz, estaban en la casa. Danny Yell, mucha banda estuvo en la, o sea, sí, se me está yendo un par de nombres. J.I., el que canta la de la batidora, es padrino de 3 años de mi hermana. O sea, todo, siento que también por eso es que nosotros somos como somos, porque todo el tiempo estuvimos involucrados e influenciados por la música, por el arte y por el reggaetón. Si ha habido 2 géneros que he escuchado en mi vida entera desde que soy niño, ha sido house y reggaetón. Por eso yo defiendo el reggaetón a capa y espada. Y por eso me mama bien cabrón el reggaetón. Entonces, o sea, te digo, mi papá o sea, haciendo su trabajo era muy bueno, pero siento que confiaba mucho en la gente. Y aparte te digo, lo de esta vuelta, esta señora que lo saló, entonces a mi papá ningún trabajo se le hacía, ninguno, güey. Ninguno, o sea, cuando te digo ninguno es ninguno. Siempre que lo comentaba, se le cebaba. O ya no se hacía. O, güey, neta, no, o sea, neta, sin mame, hubo una ocasión, o sea, que de hecho fue a raíz de, no sé por qué me estoy riendo, a raíz de esa vuelta fue cuando mi papá empezó a meterse a la religión, a la religión Yoruba, creo que se le dice así, bueno, o sea, con santos, porque iban a dar con un X artista, la verdad no recuerdo el nombre. No recuerdo si fue el artista o fue el manejo el que tuvo un accidente y falleció. O sea, neta, o sea, esto no es mames, esto es real. El artista con el papá, o sea, con el que mi papá iba a trabajar iba a ser un buen conecte, falleció. No sé si fue el artista o fue el manejo. O sea, qué tan cabrón estaba el pedo de mi papá. Que, o sea, ya para que llegara a ese grado está, o sea, está bien jueputa. So, mi papá en ese entonces se mete a la religión Yoruba. Estaba muy chistoso porque estaban los santos de mi papá y al lado estaba la virgen de mi mamá. Entonces, estaba bien chistoso esa vuelta. Entonces, o sea, tío, o sea, mi papá o sea, haciendo su trabajo era muy bueno. Pero como persona, pues nunca, o sea, nunca se hizo cargo como de nosotros. Y es lo que te digo, o sea, hasta dónde o si es válido el hecho de separar al artista de su arte. ¿Me entiendes? O sea, y obviamente, pues, tío, o sea, yo nazco un día después de mi papá. Y nosotros al convivir mucho con la familia de mi papá, pues la manera en la que mis papás fueron criados influyó un poco en nosotros. Un poco bastante, de hecho. Mi abuelita le gustaba, al fallecer mi abuelo, cuando mi papá estaba joven, entonces mi papá creció sin papá. Entonces, llega un punto en donde, o sea, sí, dejas como de ver a tus padres como padres y los ves como niños chiquitos, güey, que fueron. Pues sí, o sea, que siguen siendo niños chiquitos en el cuerpo de un adulto. Sí, pero también en mi caso no es así, porque mi papá ya está huevudo y es muy consciente de todo lo que hace. Habrá padres que sí aplique esa vuelta, pero por ejemplo con mamá sí aplica, o sea, luego es mamá la veo y veo una niña chiquita, güey, o sea, una niña chiquita que le robaron su inocencia o que tuvo temitas de niña y que está haciendo cositas que no puede hacer de niña que la está haciendo ahorita, güey. Con ella, por ejemplo, se aplica. Entonces, por ejemplo, todos mis tíos y mis tías, la familia de mi papá es bien nefasta, güey. No todos, en su momento sí fueron todos, pero ahorita no todos. Nos llegamos a ver con muchos, pero la familia de mi papá es bien nefasta, güey. O sea, en cuestión como de, unos están en la cárcel, otros están muertos, güey. Mamis robaban, mataban, güey, violaban, o sea. Y nosotros, o sea, convivíamos como con esa gente, pero llegó un momento donde se puso como muy tenso el ambiente que mi mamá ya nos prohibió, incluso también mi papá. Nos prohibió como juntarnos con ellos, pero no mames, o sea, esa vuelta duraba como a lo mucho un año, güey, otra vez estaban ahí en la casa, porque mi papá siempre fue como de, le invitaba a todos, o sea, ganaba, y mi papá era como el que daba el varo, y en mi casa siempre había alcohol, güey, o sea, en mi casa siempre había vino, porque cada 8 días, los domingos, iban mi familia, mis primos y mis tíos, a pistear, güey. Entonces todo lo que mi papá ganaba el fin de semana se lo gastaba en alcohol. O sea, nunca había dinero para comida, pero sí había dinero para alcohol. Entonces, así fue siempre.
Entonces, cuando nosotros nos dejamos de juntar con ellos, pues sí, las cosas se cambiaron un poco, pero nosotros, digo, fuimos como criados en, ya sabes, de que los hombres no lloran, de que debes ser un cabrón, de que debes satisfacer todas las mujeres, de que mientras más mujeres tengas, mucho mejor. Así, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque, regresando al tema de mi abuelita se le hizo muy buena idea deshacerse de sus hijos. O sea, no se hizo cargo de ninguno. La mitad se quedó y la mitad se fue. O sea, de los 9, 8 que eran, se quedaron como 4 y los 5 los corrió. Y todos ellos hicieron por su propia voluntad. Entre ellos fue mi papá. Entonces mi abuelita siempre metía a alguien nuevo a la casa. O sea, cada semana o cada día había alguien nuevo en la casa. Había durmiéndose alguien nuevo. Y justamente entre esas vueltas, uno de los señores con los que mi abuelita estaba saliendo, le dijo, ya me aburrieron ya mataron tus hijos, güey, mándalos a la verga. Y mi abuelita accedió y fue por eso que los corrió. Pero no corrió a todos, corrió la mitad. Entre ellos fue mi papá. Entonces mi papá obviamente a muy temprana edad empezó como a trabajar, o sea, se empezó a hacer, o sea, empezó a hacerse valer por sí solo. Entonces obviamente es un poquito, no entendible, pero es o sea, teniendo en cuenta de que ya te estoy diciendo esto, es un poquito entendible el hecho de que mi papá quería que nosotros trabajáramos. O sea, pues literalmente repitió lo mismo. Entonces siempre era su vuelta como de, pues es que así me criaron. Pero es lo que siempre he platicado como con mi mamá. Y es lo que decimos, o sea, sí está chido que te hayan criado así, güey. Pero pues tú eres... Pero pues tú no eres ellos, güey. O sea, tú puedes... tienes la elección de decidir y de ser una mejor persona, güey. Cosa que pues mi papá no hizo. Y ahorita lo quiero como enmendar, pero la neta no tengo ganas, güey. La neta... o sea, mi papá a veces viene a la casa, pero eso es como de... Pues viene a ver a mi mamá o a mi hermana. Yo casi no hablo como con él. Y ahí se intenta como que acercar a nosotros, pero es como de... O sea, le hablo porque ya está aquí, güey, pero... Pues la neta no. Entonces, nosotros pues crecimos como con esa vuelta de que nunca había dinero, nunca había para comer, o mi papá siempre, o sea, mi papá engañó muchísimas veces a mi mamá. Mi mamá le encontró una infinidad de cosas que, obviamente, hay cosas que, pues, por ejemplo, mi mamá tiene que sanar esa vuelta, mi mamá todavía no la sana porque pues obviamente mi mamá no ha querido ir al psicólogo. Que te aman de mi mamá. El error que cometió mi mamá como con nosotros fue contarnos sus pedos, güey. O sea, no el error, pero más bien se desahogaba con nosotros, güey. Y hubo cosas que nosotros no nos tuvimos como por qué haber enterado a cierta edad. Cuando mis papás o sea, cuando ya terminan como toda la vuelta y mis papás se separan, el que se dio cuenta de toda la vuelta que está haciendo mi papá fue o sea, fue Gael. Y de hecho Gael es el como el que casi no le habla porque nosotros no sabemos qué tanto vio Gael. No sabemos cómo fue que dio con su cuenta. Ahí fue cuando nosotros nos enteramos de que mi papá estaba diciendo de que tenía otra esposa y así. Entonces mi mamá pues, pues es como dice mi mamá. O sea, me dice, pendejamente yo me casé por amor. Y yo, pues es que no es como pendejamente, güey, sino pues tú sí lo querías. Le digo, pero, el hecho de que tú lo quisieras no significa que, o sea, no justifica más bien el hecho de que tú hayas soportado todo, ¿me entiendes? O sea, porque le digo, además, le digo, sí, o sea, nunca... o sea, mi papá no, o sea, bueno, no, sí, o sea, a mí sí me pegaba. Pero mi mamá, digo, o sea, por no decirle nada, dejó que mi papá hiciera muchísimas cosas a nosotros, ¿me entiendes? Yo lo que le digo a mamá, o sea, le digo, o sea, no es como que tú tengas la culpa directamente, pero fuiste cómplice, porque nunca le dijiste nada. Entonces, pues en cierta parte, pues tienes como esa culpa, por así decirlo, al ser cómplice. Son temas que mi mamá y yo pues ya hemos platicado muchísimas veces. Mamá siempre que lo cuenta llora. Y es válido, porque pues algún día un día lo va a dejar de contar. Lo va a contar y va a estar normal. Cuando menos ella se dé cuenta lo va a contar sin llorar. Mamá estuvo casada 30 años con él. Y es lo que le digo a mamá, le digo, o sea, en esos 30 años pues ¿qué hicieron? O sea, le digo, porque nosotros no tenemos casa, no tenemos carro, no tenemos familia. O sea, literalmente nosotros siempre nos hemos tenido que valer por sí solos. Y lo que estamos, o sea, que nunca es tarde. Mi mamá le puso casa a mi papá.
O sea, mi mamá dice que se casó porque mi mamá quería cambiar a mi papá. Creyó que lo podía cambiar, o sea, que lo podía sacar como del ambiente tóxico en el que había crecido. Y sí, sí lo cambió porque mi mamá dice que con mi papá se vestía así bien culero y mi mamá que le enseñó a vestir y así. Mi abuelita no quería a mi papá, lo despreciaba bastante. Mi abuelita les decía a mis tías, que no sé qué, a sus nueras, les decía de ustedes son así, te lo juro, esto es real. Mi abuelita le decía a mi mamá, a todas las nueras, le decía, ustedes están bien pendejas, güey, la neta. Me dice, yo crié a hombres para satisfacer mujeres, para estar con una, con otra y con otra. Y mi abuelita decía, me dice, a la primera que le salgan, o sea, que les hagan, a la chingada, güey, mándalos a la verga y búsquense otro. Me dice, sí son mis hijos, me dice, pero yo sé cómo son mis hijos justamente, entonces a la primera que les hagan a la chingada. Y mi mamá decía como de, ay, suegra, ¿cómo nos dice eso? Y yo, mamá, si te lo está diciendo su mamá, que su mamá los conoce y su mamá los crió, le digo, o sea, lo que le digo a mamá, le digo, hay muchas cosas que la neta no entiendo como por qué soportaste un buen de cosas, le digo, si las cosas estaban ahí, güey, o sea, ahí, le digo, si su mamá te lo estaba diciendo, que tu hijo es un cabrón, pero bueno, y mi abuelita le dijo un buen de cosas, o sea, de que a mi mamá le decía un buen de cosas de que, tú de pendeja, me dice, tú estás aquí apoyándolo y ese cabrón poniéndole caso a otra morra, güey. Y que le dijo, sí, la vino a traer hace 2 días. Y sí, o sea, sí eran cositas como muy ciertas, la neta. Hay muchísimas cosas que la neta no iban. Mi papá siempre fue como... nunca se... Bueno, sí. Muy pocas veces se agarraron a golpes. Y siempre el que lo presenciaba era mi hermano. Pero mi papá era bien puto, güey. Porque siempre se le hacía de pedo a mi mamá cuando nosotros no estábamos. Cuando estaba solamente mi papá con ella. Porque se ve que si nosotros, o sea, en este caso mi hermano y yo estuviéramos... No, al chile yo se le daban su putísima madre. A mi papá, un buen de veces. Pero siempre que se peleaban mi papá... Te digo, pues pendejo no era. Siempre se la agarraba cuando nosotros no estábamos en la casa. Y el que vio todo fue Gael. Entonces ahorita es como, o sea, cuando mis papás se separan, digo, por esa vuelta, mi papá se junta con una señora. Esa señora nos embruja y quiere mujer a mi mamá, pero los embrujos le cayeron a mis perras. Y obviamente a raíz de ese embrujo fallecieron 2 perritas mías. Que hay muchas cosas que yo le digo, o sea, por ejemplo, mi hermana, pues es como, pues es su papá. O sea, mi hermana siempre le va a seguir hablando. Mi mamá, pues, a mi mamá y a mi papá les da un putero de culo divorciarse, güey. Bien cabrón, güey. Mira, a los dos se les hace así. Sus razones tendrán, pero les da un vergo de culo divorciarse, güey. Mi mamá ya tiene novio. Cuando mi papá se enteró que mi mamá empezó a tener novio, o sea, mi mamá al principio, mi mamá sí fue una culera con su pareja. Bien ojete, güey, la neta. Yo sí le decía a mi mamá, le digo, la neta, si yo fuera sido tu pareja, le digo, yo te hubiera mandado a la verga. Sí le hizo un chingo de groserías mamá a su pareja. Hasta que después entendió. O sea, ver que también su pareja no era como que sea una flor de loto. Pero el único problema que tenía la pareja de mi mamá es que era muy celoso. Bastante. Así bien cabrón. Eran celos enfermizos. Hasta que pues le bajó de huevos. O sea, le bajó y todo estuvo bien. Pero mi mamá sí fue una culerísima con su pareja. So, cuando mi papá se entera que mi mamá tiene novia, o sea, típico macho mexicano, güey, machista, narcisista, güey, ególatra, cerdo. Mi papá puede haber hecho millones, güey. Pero mi mamá le hizo una, cabrón. Una, no mames, mi mamá era la persona más mierda de todo el mundo, güey. Así, más ojete, la persona más ojete de todo el condado de México, güey. No mames, mi papá se indignó, ¿cómo tienes una puta idea? O sea, fue como, no mames, ¿por qué? Y de seguro ya te lo cogiste, ya te cogió, ya te la metió. Porque pues eso era como súper, o sea, eso era lo único que importaba. No importaba el hecho de que mi papá, de que su novio lo tratara bien, sino el hecho como es que ya te lo cogiste, y esto, y lo otro, y así. Y mi mamá, digo que al principio escondía mucho a su pareja de mi papá, porque dice, es que tengo miedo que mi papá le haga algo. Y yo, no tiene por qué. Le digo, y si le hace el chile, le damos en su puta madre. La neta, no tiene por qué. Ahorita, el día de hoy, o sea, cada que venía mi papá a la casa era como de, siempre decía, ¿y tu mamá?
Ya pues, está con su pareja. Yo sí. Yo no tenía como por qué ocultar las cosas. La neta, como de. No, que muy cabrón, güey. Bien verga. Haciéndose la peda a mi mamá, engañándola tantos años, güey. Y pegándole. Y no aguantas que mi mamá tenga una relación, güey. La pareja de mi mamá se quiere casar. Mi mamá no se quiere casar. Principalmente no puede, porque no está divorciada. Pero. Pues mi mamá no quiere. Hay rumores, y la neta no me sorprendería si sí son reales, de que mi papá tiene más hijos regados por ahí. La neta no me sorprendería, la verdad. Fíjate que es muy curioso que a pesar, o sea, volvemos a lo mismo, a pesar de que mi papá fue como siempre estuvo dentro del medio, mi papá nunca nos enseñó. Siempre prefirió enseñarle a mis primos que a nosotros. Entonces mucha gente, mi mamá al principio se peleaba muchísimo con la gente porque toda la gente decía como de, no, pues está siguiendo los pasos de su papá. Y mi mamá como de, no, mi hijo se aprendió por sí solo. Y yo, mamá, pues no te pelees. Le digo, yo sé y nosotros sabemos perfectamente cómo es que fueron las cosas. Le digo, no tienes como por qué andarle diciendo. Y me dice, no, pero es que la gente, ya sabes, peleas pendejas. Hasta ahorita ya lo entendió. Y también porque pues ese güey era como de que se jactaba de que no, mi hijo está siguiendo mis pasos. Y así yo, ándale, cabrón. Ándale, pues. Y y ya, o sea, nosotros nunca tuvimos como amor fraternal, pero tampoco no todo fue malo. O sea, había como esos pequeños destellos de alegría de que, eh, pues por ejemplo, luego mi mamá se iba, porque mi mamá antes vendía plata y vendía oro. Que es creo que se llama bisutería, ¿no? Este, y luego a mi mamá, pues digo, mi mamá siempre. O sea, mi papá descansaba lunes, martes, miércoles, jueves y a veces los viernes, trabajaba sábados y domingos y así toda la semana. Pero te digo de que no hacía nada, no hacía nada, güey. O sea, se la pasaba haciendo sus sets aquí en la compu y así, pero no hacía, o sea, no hacía nada. Entonces mantener a 3 hijos. Entonces nosotros teníamos prohibidísimo enfermarnos. El dentista lo veíamos como un lujo. El cine, güey, lo veíamos como un lujo, güey. Los cumpleaños igual. O sea, todo ese tipo de cosas no eran como tan. Pues no las celebrábamos, güey, pues porque no había dinero. Entonces, por ejemplo, las salidas a comer. O así, o sea, no. Pero, o sea, te digo, no todo fue malo porque, pues, mi papá. eh, pues dentro de lo que cabe. Pues a veces sí nos hacía de comer. Por ejemplo, una vez mi papá hizo como su arroz. Intentó hacer arroz chino. No, intentó hacer arroz. Pero se le quemó y sabía arroz chino. Una vez que mi mamá se fue a Cancún cuando mi abuelita falleció. Bueno, mi abuelita, mi tía. O sea, su hermana. O sea, no todo fue malo, pero fueron más cosas malas que buenas. O sea, yo sinceramente recuerdo todo lo malo de él. Solamente la única cosa que le agradezco bastante es el hecho de haberme, pues, adentrado a la música. Y que creo que es la cosa que más yo le agradezco a él, es el tipo de persona que no quiero ser. Ese ha sido como el ejemplo más grande que me ha dado mi papá. Es el tipo de persona que yo no quiero ser. Nunca me gustaría ser el tipo de persona que es él. Y según yo no le guardo rencor. O sea, solamente él sabe el por qué fue como fue. Conmigo siempre chocó bastante. Mi mamá dice que él se veía en mí. Que él siempre quería que yo lograra. Como toda película artística, güey, de Luis Rey con Luis Miguel. El papá de Mike Tyson con Michael, güey. El papá de Robin Williams con Robbie Williams, güey. O sea, así. Entonces por eso siempre es que yo le digo a mamá que yo es que yo siempre, o sea, que yo voy a ser grande porque pues es lo mismo, o sea, es la misma historia. O sea, de que todos los artistas, si te das cuenta, todos los artistas grandes o todos los artistas negros no tienen papá, güey. O siempre estuvieron un pedo con su papá. Snow the Product, güey. Ya te dije estos 3 ejemplos. Freddie Mercury con su papá. Elton John con su familia.
O sea, Jonathan Larson, que sus papás no lo apoyaban, hasta el final lo apoyaron. O sea, siempre le digo a mamá, le digo, o sea, le digo, es que mi destino ahí está. Ese es mi destino, o sea, mi destino. Yo voy a la grandeza porque eh, tengo el mismo patrón que todos los artistas más grandes del mundo. Que, o sea, yo hace muchísimo tiempo yo perdoné a mi papá por todo lo que había hecho. O sea, la neta, el hecho de que nunca se hizo, nunca tuvo el rol de papá, como con nosotros. Y cuando se separaron, pues literalmente se deslindó de todos nosotros. O sea, nos dejó a la deriva, que no estábamos como tal a la deriva. Bueno, sí, porque entró pandemia. Pero como yo siempre he trabajado y siempre le di gasto y siempre decía que a los 18 mi papá nos tenía que dejar de mantener porque ya no era su obligación, porque ya estábamos, ya éramos mayores de edad. Siempre decía eso mi papá. Creo que no es algo que dicen todos los papás. Entonces, cuando yo vi Betterman, si no han visto Betterman, es una joya de película. Es la película biográfica más increíble y es la mejor película biográfica que ha habido sobre un artista. Y eso que Rocketman me gusta bastante. Mi hermana estaba duro y dale que yo la viera. Así, duro y dale que yo la viera. Cuando yo la veo, y es la escena final de My Way, que la canta como con su papá, pues yo me solté como a berrear. Pero por todo como el contexto que tenía la película. Y ahí les dije lo mismo, le digo, es que yo estoy destinado a la grandeza por esa misma razón. Y y pues mi papá se quería acercar con todos nosotros. Pero pues la neta, yo ni siquiera lo tengo registrado, la verdad. Ni siquiera contesto los mensajes. Cada que llega alguien nuevo, lo borro. Y lo bloquearía, pero siempre me manda mensajes de un número nuevo. Entonces como de, nada más prefiero como evitarlo y ya. Y siempre que viene a la casa, o sea, viene y es como de... O sea, nos dijo un buen de cosas, nos maldijo un buen de veces. Comprendo el cómo fue que él creció, pero la neta no defiendo el hecho de que él haya querido seguir haciendo lo mismo. Porque el hecho de que él hizo lo que hizo, o sea, el hecho de que él haya tomado la decisión de criarnos así, fue decisión de él. Porque él bien pudo haber dicho, bueno, a mí me criaron de esta manera, pero pues yo la neta no me gustó. Y yo quiero tratar de... Yo voy a criar a mis hijos de otra manera. Así hubiéramos pasado las mismas carencias, güey, pero si hubiera sido algo diferente en cuestión de, o sea, del trato como que nosotros tuvimos con mi papá. O sea, tampoco te puedo decir que fue un infierno porque la neta no lo fue, pero todas las cosas que yo recuerdo en papá sí son malas, güey, la neta. No tengo como tal un recuerdo bonito de él, la verdad, no tengo ningún recuerdo como bonito de él. Siempre fueron promesas vacías, palabras vacías, actitudes sin sentido. Mi mamá me dice que se acuerda mucho de una escena que me acuerdo una vez mi papá llegó un domingo en la mañana y llegó todo como amarrado de labial, así, y con brillos por todo el cuerpo. Mamá obviamente se le pone el pedo y mi papá se indigna y se va. Y yo voy detrás de él. Así como, no, pues, papá, ¿dónde vas? Te dejaste, ya te vas y no vas a dejar dinero. No recuerdo qué fue lo que mi papá me dijo. Y ya dice mi mamá que yo regresé ahí a la casa llorando. Y que le digo a mamá llorando así, berreando. Le dije, no nos dejó para la leche. Y pues, ¿qué le dices a un niño de 6 años, 7, que no tienes dinero para desayunar, comer y cenar? Mi mamá obviamente pues tuvo que pedir prestado otra vez. Y dice mamá que siempre se acuerda mucho como de esa escena. Porque dice que, o sea, que ese fue como el par de aguas de que ella dijo como de jamás en la vida voy a hacer que le falte leche a mis hijos. Y justamente a raíz de esa vuelta no sé cómo es que mamá le hizo.
Pero nunca, 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 nunca nos faltaba leche. Entonces, bueno, antes, ¿no? Porque ahorita ya soy intolerante a la lactosa. No sé por qué me hice intolerante a la lactosa. Pero, eh, pues fue como esa vuelta. Y, o sea, fíjate, o sea, mi abuelita, sabiendo que sus hijos eran cabrones, mi abuelita tenía una frase súper así importante. Que mi abuelita decía, o sea, el papá de la mamá de mi papá, decía, si ya es el mediodía, tienes comida en la mesa y no le diste gasto a tu esposa, no preguntes de dónde salió la comida. Cállate y traga. Mi abuela fue cabrona. Fue huilísima, la neta. En donde quiera que estés, no vayas a espantar. Estoy diciendo las cosas como son. No estoy echando mentiras. Advirtió a mi mamá y a todas mis tías, porque todas mis tías están separadas de sus parejas. Todos mis tíos fueron unos culeros y unos cabrones con sus hijos. Todos. Hay tíos que sí quisieron como enmendarlo y hay tíos que se llevan bien ya con sus hijos, pero pues el wow, el mandamás, o sea, la figura a seguir era mi papá. Porque mi papá siempre se jactó de decir como de, no, yo esto y yo lo otro y yo acá y yo allá y yo pago y yo les doy a mis hijos y así. Cuando se enteraron de cómo era la vuelta realmente, cuando fue la separación, o sea, literalmente como que mi papá cayó del pedestal así. Y ya todos le hacían burla a mi papá como de, mejor dale gasto a tus hijos, cabrón. O sea, yo no recuerdo la última vez que yo le pedí dinero a mi papá, ni a mi mamá. Pero a mi papá, yo nunca me acuerdo la última vez que yo le pedí dinero a mi papá. Pues siempre nos cantaba las cosas, entonces. Pues por eso también fue que yo empecé a trabajar desde pequeño. Porque, pues sí, ahora sí que me empecé como a hacer valer como por mí mismo. También mi mamá nunca fue como que me dijera nada. Porque pues también ese poco mucho dinero que yo traía a la casa pues sirvió bastante de ayuda. Porque pues acá aquel señor nunca hizo nada como por sacarnos adelante. Entonces te digo, yo no tengo nada que decirle a él. La neta, no tiene caso yo desgastarme o sea, o posiblemente yo te diga que sí, ¿no? O sea, que diga como de no, o sea, cuando yo lo vea o cuando pase algo le voy a dar en su madre, pero pues a lo mejor en el momento no hago nada. Siempre ha estado como la teoría de que cuando mi papá fallezca, porque tampoco ha tenido una suerte, porque mi papá ha hecho muchísimas cosas funables, se ha metido con gente muy peligrosa y nada más no lo han matado. La neta. O sea, ha tenido una puta suerte increíble. Y hay dos reacciones. Tengo una tía que mi tía se alegró bastante cuando su papá falleció. O sea, de que wow, brincó, alegría total. Y la otra teoría es que posiblemente yo vaya a ser como en el capítulo de Malcolm el del medio cuando se muere el papá de Hal. De que posiblemente yo lo vaya a evitar y vaya a estar como de... Y cuando menos me lo esperes, como cuando me vaya a dar como el bajón. Pero no sé, o sea, la neta, yo no pienso ir al funeral, la neta, de mi papá. La verdad. Ni pienso poner un peso, la neta. Porque obviamente sé que los primeros que nos van a buscar van a ser a nosotros. A pesar de que nosotros ya no vivimos con él desde hace casi 7 años. Ni lo vemos ni platicamos con él. Pero pues obviamente como tal a su familia legal de sangre es la primera que van a estar chingando. Entonces yo sí le digo a mamá, le digo, yo no voy a ir al funeral de mi papá. No pienso ir. Luego la neta, no me dan ganas, no se merece que yo esté ahí. Ya te digo, no le guardo rencor. Mamá dice que tengo muchas cosas que decirle. A lo mejor en su momento sí, pero ahorita ya no. O sea, porque antes también me comparaba mucho con mi papá. De que decían que yo me parecía mucho a mi papá. Y en su momento me molestaba bastante, un poco. Porque era como de, güey, yo no soy culero, yo no soy cabrón como ese güey. Y es la persona es la última persona en la cual yo quisiera ser.
El hecho de que me dijeran de que me parecía mi papá, si era como de... O sea, tan mal estoy haciendo las cosas como para que me digan de que me estoy pareciendo a él. O sea, no es como que yo lo... O sea, no... O sea, porque hay gente sé que es como de, bueno, no lo puedo perdonar. Pero yo es como de... O sea, no es como de que te perdono, sino... Y lo único que se desgasta es uno, güey. No hay necesidad. Hay que seguir. Porque la neta las personas son conscientes de lo que hacen, güey. Y mi papá tampoco nunca fue como para pedirnos perdón, güey. O sea, mi papá no es de palabras. No es para nada de palabras. Y es como de... piensa lo que quieras. Ahorita ya es un poquito más como sentimental, como abierto, pero es raro, así es como de... vamos a de pa' allá, güey. Entonces, cuando va a las expos es como de... Me acuerdo una vez que esta Jania me dice como de, no mames, güey, ahí está tu papá. Y le dije, ¿a poco? Porque mi papá pues invita solito a las expos. Y me dice Hannah, me dice, no mames, güey, tenía un chingo que no lo veía. Y le dije, y yo, güey, yo también tenía un verbo que no lo veía. Y Hannah se empezó a reír, se empezó a cagar. Y me es un pendejo, güey. Y le dije, güey, pues es que la neta, güey, tiene un verbo que no lo veía. Y, o sea, la neta es como de, o sea, nunca... no, no. En su momento sí, obviamente pues es tu papá, güey. O sea, quieres ser tu papá, güey. A tu papá lo ves como un superhéroe. Lo ves como la figura máxima. Pues es tu papá, cabrón. O sea, es tu mayor admiración. Pero conforme fue pasando el tiempo, o sea, pues eso fue como decayendo, güey. Siento que yo cargué como tal un peso también muy importante cuando fue la separación. Porque pues la figura paterna empecé a ser yo. O sea, por ejemplo, de mi hermano. ¿Me entiendes? Y él, por ejemplo, también como de darle un buen ejemplo a él. Inconscientemente, porque también, o sea, cargué con el papel de papá, de figura paterna, siento que también fue una presión muy grande, la verdad. Y, por ejemplo, cuando fue la separación de mis papás, yo no tenía tanta tristeza, yo tenía más coraje y más odio, porque pues creo que a ninguno de nosotros les gusta, o nos gustaría ver a nuestra mamá triste, güey. Entonces creo que todos nosotros mataríamos si alguien le hace daño a tu mamá. Entonces era más coraje lo que yo tenía, no era tristeza, era más coraje. Porque mamá es una buena persona y mamá siempre vio, pues sí, como dice mamá, me dice, yo me enamoré de él. Me dice, pero pues él nada más vio una salida y vio, me dice, no como tal una pendeja, me dice, pero pues me dice, conmigo hizo lo que quiso. Me dice, pues yo le aguanté todo. Entonces por ese tipo de cosas me da como mucho coraje. Siento que quizá con este capítulo terminamos esta serie. No sé, hay muchas cosas que quizá puedo comentar o pueda comentar, pero ya son más como... no fuera de lugar, sino que son más como temitas como míos en cuestiones por ejemplo, de ser disciplinado o no dejar como de que las cosas, me afecten, ¿me entiendes? O sea, porque todo, o sea, que no me tienen como que afectar tanto o no me tienen que afectar. Sé que es un proceso que no es lineal, o sea, es una montaña rusa de emociones, pero nadie va a socorrer por ti. Va a haber gente que se va a preocupar por ti, sí, pero la única persona que puede y que tiene que hacerse valer y salvarse eres tú. Nadie más. Va a haber gente que te va a ayudar, sí, pero la única persona que tiene el poder de llevar su vida, suena muy cliché, pero la única persona que tiene el poder y que puede llevar su vida eres tú. Tú sabes si esa vida es buena, esa vida es mala, si tú la romantizas o no. Yo perdí muchísimo tiempo enfocándome en mi trabajo que me olvidé mucho de vivir bastante. Entonces, pues hay que comenzar a vivir. Suena muy cliché, pero te lo juro que a veces uno se enfrasca tanto en una rutina, en seguir objetivos y así, que cuando menos te lo esperas, en mi caso pasaron tantos años. Y ya andamos haciendo algo así. Entonces, vive, güey. Romantiza tu vida. Cómprate de que tus cosas, trabaja.
Si el trabajo del que no estás te gusta, cámbiate de trabajo. Te vas a caer muchísimas veces. Y lo importante es que vas a fallar, güey. Y está bien cabrón, güey. O sea, está bien verga fallar, güey. Está bien chido. A mí me... Y como lo mencioné, me gusta mucho fallar, güey. Que me digan, que me caigan la boca, güey. Al principio, pues cuesta, sí. Porque todo el tiempo estamos acostumbrados a ver todo el tiempo a nuestras amistades o a personas en redes que tienen éxito, güey. Constantemente que nos comparamos. Y eso también es súper importante. Cada quien vive su vida, güey. No es una carrera. Hay gente que tiene éxito muy joven. Hay gente que produce peor que yo. Que ya ha tenido placements, güey. Y vive la vida que a mí me gustaría vivir. Pero yo no sé si eso va a ser siempre o solamente fue un destello de suerte y 2, 3 años van a vivir así y después van a caer. Si siguen, qué bueno. Si caen, ellos sabrán por qué. Pero yo sé el tipo de armas que tengo. El tipo de talento que tengo. Solamente no hace falta creérmela y vivir. Soy una persona que se quiere comer el mundo, pero a la vez le da miedo explorar el mundo. Tengo que aprender a lidiar con eso, pero es normal. Mi nombre va a sonar en todas partes, fuera de México, en todos lados. Y de eso me encargo yo. Ya sea yo vivo o muerto, pero de que vas a escuchar mi trabajo, lo vas a escuchar. Entonces, muchas gracias por acompañarme, estar aquí estos días. Yo me esperaba que iba a ser todo el mes, pero llega un momento en donde ya no puedes estar mal por lo mismo tanto tiempo. Si tú quieres avanzar, tienes que tener la decisión de avanzar. No puedes estar todo el tiempo encasillándote en la isla del victimismo, güey. Y esto me lo dejó mi psicóloga antes de que cambiara de psicóloga. Uy, no recuerdo en qué cuaderno lo... Me dejó un ejercicio que son las islas. Dentro de estas islas, vaya, de toda esta comunidad de islas, hay 3 islas. Que es la isla del sufrimiento, la isla de la verdad y la isla del revés. ¿Vale? Estas islas, que son tus pensamientos, son tu lancha. ¿Vale? Por lo regular, la gente se queda en la isla del sufrimiento. En la isla del sufrimiento es en la isla del victimismo. La isla del que todos me hacen daño, yo no hice absolutamente nada, yo no hago nada malo, yo esto, yo lo otro. En esa isla es así, o sea, la isla de que todo el tiempo, todos los que habitan esa isla son víctimas, son victimarios, no, víctimas, son víctimas, son ese tipo de gente. La isla de la verdad es la isla, esa isla está tan altísima, alta, 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 alta. Y es la isla como está tan alta, ves absolutamente todo. Ves cómo es que son las cosas, ves cómo se peleó fulano con sultano, ves cómo se creó tal cosa, ves absolutamente todo, porque estás hasta arriba y ahí tú ves absolutamente todo. ¿Vale? Ahí ves las cosas realmente como son. Y esta es la isla del revés. La isla del revés, hay que tener cuidado también con esa isla. ¿Por qué? Porque en esa isla hay muchos sapos. Hay sapos y hay personas. Y los sapos son las personas y las personas son los sapos. Porque los sapos se creen mejores o creen buenos. Los sapos dicen, yo estoy cabrón. Los humanos son unos pendejos. Y los humanos se creen esa vuelta. Entonces los que lideran esa isla son los sapos. Y los humanos son los que se creen así. Como de que no, pues yo no. ¿Me entiendes? Entonces, tú por lo regular, ¿en qué isla te encuentras?
Yo he estado en las tres. En la isla del revés es la isla como la isla como la de la comparación. La isla como de... vamos a llamarlo como del síndrome del impostor. Vaya, más o menos como esa, para que te hagas una analogía y me entiendas más o menos de qué te estoy hablando. Tú para poder llegar a cualquier isla son tus pensamientos. Tu lancha son tus pensamientos. Entonces, ¿en qué isla estás tú? ¿Es la isla del sufrimiento, la isla de la verdad o la isla del revés? Tú puedes siempre regresar a la isla de la verdad con agradecimientos. Agradecer, ser agradecido. Al ser tus pensamientos tu lancha, la isla de la verdad te hace ver todo con claridad. Todo. Pero también no es malo estar un rato en la isla del sufrimiento. Y también no está como un poquito mal estar en la isla del revés. Pero siempre vas a tú poder regresar a la isla de la verdad con tus pensamientos, con tu manera de ser agradecido. Es un pequeño ejercicio que me dejó mi psicóloga hace muchísimo tiempo. Y Y me gusta mucho este ejercicio porque sí, o sea, yo estuve muchísimo tiempo en la isla del sufrimiento, de que yo me victimizaba y toda esa vuelta. También estuve en la isla del revés. Me pasa mucho estando yo en la isla del revés, estando yo en la isla de la comparación, estando en la isla de que... de que yo veo que los sapos son mejores que yo, pero los sapos no son mejores que yo. Pero yo creo esa vuelta. Y también estoy muchísimo tiempo en la isla de la verdad. Entonces he estado en las tres islas yo. Pero casi siempre yo estoy en la isla de la verdad. Tú por lo regular, ¿en qué isla te encuentras? Muchísimas gracias por estar como conmigo. Por estar conmigo en esta vuelta. Un poquito mucho íntima. Y esperen no un Alan nuevo, sino al Alan que es después de este ejercicio. En caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches.